Ok, gente, ¿se entendió lo que les estuve explicando? ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Pueden preguntar. Entonces, luego vamos a tener aquí determinar el tipo de epitelio. ¿Qué me puede responder esta? Urotelio, muy bien. Es un urotelio, pertenece exclusivamente a las vías urinarias. Es un epitelio estratificado, pero que tiene una característica particular, que sus células mudan bastante desde la porción basal hasta la porción apical, ¿sí? Esta sería la región basal, ¿ok? Sus formatos es muy irregular y por último tenemos células muy grandes, redondeadas en la superficie, ¿ok? Como dice el libro, formato de cúpula, con formato de cúpula. Así que no sería un epitelio plano estratificado, sería un epitelio diferente en este caso por tener la célula en formato de cúpula redondeada. ¿En dónde, cuáles serían los órganos, si vamos a citar los órganos que presentan este epitelio, cuáles serían? Vejiga, muy bien. Más vías urinarias que presenten uréter. ¿Qué más? A partir de las vías urinarias, principalmente aquí en los cálices ya empieza el urotelio, ¿sí? Desde los cálices menores empieza el urotelio. Cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréter, vejiga, uretra. Todos esos órganos presentan urotelio, ¿ok? Todos estos órganos. En la uretra ya vamos a tener una modificación, como ustedes se deben recordar. En el hombre la uretra es diferente que en la mujer. En el hombre tiene 4 porciones, la mujer 2, a máximo 3 porciones, ¿sí? Así que el urotelio en la uretra se encuentra localizado al comienzo nada más. En la uretra, siguiendo en el hombre, la uretra intramural, ¿sí? La prostática, y hasta la prostática llega el urotelio. A partir de la prostática se mezcla con cilíndrico pseudo estratificado con estereocilios. ¿Ok? Bueno, entonces vemos esta estructura. Yo puedo saber qué órgano es con esta imagen. ¿Se puede saber qué órgano es con esta imagen? Para eso necesito tener todas las capas, gente. Necesito tener todas las capas. Aquí no se ven todas las capas. ¿Ok? Así que básicamente no se puede saber con exactitud. Lógico que ciertas apariencias de la mucosa de un órgano a otro puede modificarse un poco. Esto aparentemente puede ser un uréter por el formato de este pliegue, este tejido conjuntivo que está subiendo, formando un pliegue aquí, y el epitelio que sube. La luz aparentemente yo ya estoy viendo que va a ser un poco estrellada, ¿ok? Recuerden que el uréter tiene muchos pliegues hacia la luz y la luz misma queda estrellada o ramificada, ¿sí? Así que esto puede ser un uréter, pero necesitaría de todas las capas para decir con seguridad de que es un uréter, así que no se puede saber con exactitud. Bien, perfecto, esto está fácil. Determinar el órgano, el número 9. Este ya vieron también. Es un pulmón, ¿sí?
Determinar el órgano, responden pulmón. Muy bien. Se ven alvéolos, ¿sí? Alvéolos, sacos alveolares, ¿sí? No es un tejido adiposo, porque estos alvéolos son irregulares. Recuerden las características. Formato irregular, no solamente redondeada, 100% no. Las paredes son interrumpidas, ¿sí? Se ven aquí que las paredes están interrumpidas y ellas comienzan a fusionarse o intercomunicarse por esas paredes interrumpidas. El tejido adiposo no es así, es bien redondeado y bien delimitado. Y veo que hay muchos núcleos, muchos puntitos oscuros en esa pared. Quiere decir que hay muchas células para formar esta estructura redondeada. No veo en este caso una vía respiratoria como un bronquiolo, un bronquio o algún paquete vascular. En esta imagen no se ve, solamente se ven más los alvéolos. Número 10, determinar la estructura señalada con las flechas. ¿Qué me puede decir? Acá pide la estructura. A cápsula de Bowman. Bien, Pedro. Muy bien. Cápsula de Bowman. Perfecto. Esa es una respuesta válida para el examen, ¿sí? Tiene que colocar cápsula de Bowman, se considera, está perfecto. Recuerden que la cápsula de Bowman tenía hojas, dos hojas, una hoja parietal y una visceral, ¿verdad? La que corresponde exactamente a esa sería la hoja parietal de la cápsula de Bowman, pero solo cápsula de Bowman también está súper correcto. La hoja visceral sería en el interior con esta estructura que es el glomérulo renal, ¿sí? Es el glomérulo renal, la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que serían los podocitos. Los podocitos están alrededor de estos capilares. Y estas células que están aquí por la hoja parietal es un epitelio plano simple, ¿ok? Y este otro lado yo estoy viendo un túbulo contorneado, que veo que su célula es bien redondeada, ¿ok? El núcleo bien redondeado. Un epitelio cúbico simple, ¿ok? Cúbico simple por aquí, ya pertenece a los túbulos contorneados. Si estoy viendo un corpúsculo renal, que es todo esto, estoy en la corteza del riñón, recuerden. Médula ya no tiene corpúsculos renales, y los túbulos de la médula serían más longilíneos, serían más paralelos entre sí, ¿sí? Más rectilíneos. En la corteza es un enmarañado, es un ida y vuelta. Entonces en un corte son cortados en diferentes secciones tangenciales. Bien. Este es el glomérulo, si está la flecha indicando esto es glomérulo renal, si está la flecha indicando aquí, como en este caso sería cápsula de Bowman, ¿sí? Cápsula de Bowman. Este espacio blanco es el espacio de Bowman, en donde el plasma es filtrado y es fugado aquí para que luego sea transportado en el polo urinario. Polo urinario en donde el túbulo contorneado proximal se une al corpúsculo renal, a la cápsula de Bowman. El polo urinario es contrapuesto del polo vascular, en donde penetra la arteriola aferente y por donde sale también la arteriola eferente, ¿sí? Esto no vemos en esta imagen. Como ven aquí, no veo los polos. El corte no alcanzó esos polos exclusivamente. Pero aquí se ve el espacio de Bowman. Bueno, en este caso pide determinar el órgano. ¿Alguien tiene algún palpite? A ver, aquí están completando. Epiglotis. Muy bien, perfecto. Le acertaron en el ojo.
Muy bien, epiglotis. ¿Por qué? Lógicamente tenemos que ver el por qué. Este sería un órgano de las vías respiratorias. Primeramente tenemos que analizar el sistema respiratorio. Porque estoy viendo aquí cartílago, cartílago. No tengo que pensar todavía si voy paso por paso, no me preocupo en saber si es un cartílago hialino, elástico. Si veo cartílago, sistema respiratorio. No voy a pensar en digestivo, urinario, no. Respiratorio prácticamente. Y luego ya sí comienzo a analizar las características. Veo que hay un epitelio por un lado, hay tejido conjuntivo, hay un epitelio por el otro, tejido conjuntivo, hay glándulas seromucosas aquí. Y sí comienzo ahora a analizar el cartílago. En este caso, un cartílago elástico. Creo que no se puede aproximar tanto como para poder ver. Pueden ver más o menos las fibras, ¿sí? Aunque también puede ser un cambio de coloración por la tinción, pero este sería un cartílago elástico, sí, ya tiene un formato muy cargado, la matriz está muy cargada, ¿ok? Y aquí estoy viendo un epitelio que sería plano estratificado sin queratina. Recuerden que el epiglotis tiene dos caras, ¿sí? Una cara que mira hacia la cavidad bucal, donde está la lengua, y una cara que mira hacia la laringe, que va a estar aquí abajo, y tapa el orificio, ¿ok? Sería la cara laringea o más bien respiratoria, ¿sí? Esta sería la cara oral. Entonces va a tener un epitelio por un lado y otro tipo de epitelio por el otro, ¿sí? Este epitelio está aquí, es plano estratificado sin queratina, corresponde a la cara glósica, o sea, de la lengua. Gloso es de lengua. Y la cara que mira hacia la glotis, a la laringe, sería la cara glótica, ¿sí? La epiglotis o epiglotis es el cartílago. Cara glótica, cara glósica, ¿sí? Entonces la cara glósica que mira hacia la lengua sería plano estratificado sin queratina, y en la cara que va a mirar hacia las vías respiratorias debería de ser el epitelio respiratorio, el cilíndrico pseudoestratificado, ¿ah? Ciliado con células caliciformes. Puede tener en ciertas partes todavía plano estratificado también en esta cara, porque es una zona que va a estar en contacto, ¿sí?, con los alimentos, más bien en contacto con la laringe a la hora de cerrarse, y hay mucho movimiento, mucho roce. Entonces puede presentar todavía plano estratificado en ciertas partes, pero en otras sí ya pseudo estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Perfecto, entonces epiglotis y ya acertaron. El número 12, determina el órgano y la estructura señalada. Aquí pide dos respuestas, pide el órgano y la estructura señalada. Como deben de saber, el órgano, ¿qué va a ser? Muy bien, Amanda. La respuesta es riñón y corpúsculo renal. Perfecto. Ahí se ven entonces las imágenes. Acertaron en corpúsculo renal. Tienen que marcar que un corpúsculo no es un glomérulo solamente, es solamente lo que está adentro. El epitelio de los túbulos, que es cúbico simple, que se ve aquí, cúbico. Todos van a ser cúbicos. Plano simple sería la cápsula de Bowman. Bien, entonces ese está más fácil. Riñón y corpúsculo renal. Acá dice, determina la estructura señalada. Esta es la misma imagen que la primera, en la cual preguntaba el órgano, en el cual sería una piel fina. Pero aquí es la estructura, ¿sí? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Muy bien. Folículo piloso y glándula sebácea. Bárbara, muy bien. Perfecto. Folículo piloso que se ve aquí,
y hay una glándula sebácea junto con ella, ¿ok? Entonces, ahí ustedes colocan folículo piloso, coma, barra, glándula sebácea, perfecto. Esa era la estructura o las estructuras eh, principales, básicamente, que hemos estado observando en la dermis para determinar una piel fina de una piel gruesa, ¿ok? Ustedes también pueden colocar, para englobarle a ambas, pueden colocar unidad pilosebácea, ¿sí? Pueden colocar eso también para englobarle a ambas. ¿Qué estructura está siendo señalada? Unidad, pues, forman una unidad, forman una agrupación pilosebácea. Folículo piloso, para no escribir folículo piloso, glándula sebácea, pilosebácea. Perfecto. Queda mucho más práctico, resumido. ¿Ok? Entonces tienen esa opción también. Es una piel fina por presentar ya esa característica. Aquí esta piel podría presentar una gran capa de queratina. Una gran capa de queratina. Pero si tiene folículo piloso y glándula sebácea, es piel fina. No hay discusión. El 14, determinar el órgano. Muy bien. El órgano sería pulmón, nuevamente, como estamos estudiando este capítulo. Aquí hay una cuestión, ¿verdad? Pregunta el órgano y nos está queriendo señalar una estructura dentro de este pulmón, de este órgano. Así que no se dejen guiar muchas veces por la imagen. Atiendan lo que se le pregunta, ¿ok? Todas respondieron muy bien. Pide determinar el órgano nada más, no importa que se esté marcando adentro. Sería pulmón. Y la estructura en este caso que se está señalando, ¿qué sería? Bronquiolo, muy bien Amanda. Alice, perfecto. Bronquiolo, no presenta cartílago, ¿sí? Presenta músculo liso, un epitelio. ¿Qué bronquiolo sería? Tenemos que ser específicos porque bronquiolo tenemos el terminal y el respiratorio. ¿Cuál es? Esto sería un bronquiolo terminal, ¿sí? Porque tengo el epitelio, estos pliegues. La luz es la parte blanca. Esta luz no está interrumpida, no está interrumpida. Está totalmente cerrada. Por donde yo la vea, va a estar completa. La pared de esta vía respiratoria es entera, es completa, ¿sí? Acá yo tengo los alvéolos. Recuerden que la diferencia entre un bronquiolo terminal y un respiratorio va a ser la presencia o no de alvéolos pegados a la pared de esta vía respiratoria. En este caso, mi pared está entera, completa, bien cerrada, no hay ningún alvéolo que se comunique a la luz de mi vía respiratoria, ¿sí? Tiene que comunicarse a la luz para que el aire pueda llegar. Entonces, esto es un terminal, bronquiolo terminal. Un bronquiolo respiratorio, creo que tengo otras imágenes para mostrarles después más. Y aquí dice determinar el tipo de epitelio. ¿Qué ustedes marcarían, gente? Simple cúbico. Muy bien, simple cúbico. ¿Qué órgano es? ¿En qué porción estamos? ¿Qué órgano y qué porción del órgano estamos? Riñón, médula, corteza. Sería un túbulo renal. Gladys, ¿cómo? Túbulo renal. Eso es un túbulo renal, lo que está marcado, ¿verdad?
El órgano es un riñón, ¿sí? Y la porción del órgano es la corteza, ¿sí? La corteza. ¿Por qué? Porque estoy viendo este corpúsculo renal. Recuerden, este corpúsculo renal va a estar en la corteza y veo túbulos cortados así transversalmente, oblicuamente. El tipo de corte va a depender mucho también. A veces podemos tener una médula con un corte transversal. Bueno, por eso lo más importante va a ser la presencia o no de corpúsculo renal. ¿Sí? Esto que ven aquí. No es un islote de Langerhans del páncreas, porque no va a tener cápsula de Bowman, no va a tener espacio de Bowman, no va a tener túbulos, tantos túbulos así. El páncreas ya tenía acinos serosos, ¿sí? Y no estos túbulos. Acá yo no tengo acinos. Así que es un riñón, es una corteza. Este epitelio está siendo señalado acá, es cúbico simple. Si estaba siendo señalado aquí, va a ser plano simple por esta porción. Y aquí vamos a tener nuestro glomérulo, nuestros capilares. Si hay una flecha señalando aquí en el glomérulo y pregunta qué tipo de capilar se encuentra presente en esta estructura, ¿cuál sería la respuesta? Tipo de capilar presente en el glomérulo renal. Sería el fenestrado. Muy bien, muy bien. Es un fenestrado. Fenestrado es el tipo de capilar localizado en el glomérulo. ¿Qué significa fenestrado, Gladys? ¿Te acordás? ¿Me puedes explicar así histológicamente cuáles son esas estructuras? Creo que su lámina basal presentaría así, no sería continua. Estaría interrumpida por como agujeritos. Bueno, ¿Sería así? eh, o sea, el capilar presenta dos estructuras. Dos estructuras nada más comprenden la pared del capilar. ¿Cuáles estructuras eran esas? Cualquiera puede responder en el chat, puede hablar, puede tratar de responder. Esta pregunta es abierta para que todos interactuemos. Seria contínuo, discontínuo e fenestrado. Muy bien, Alice. Esos son los tipos de capilares. Pero Lâmina ¿cuáles? basal e endotélio. A ver, Pedro, ¿cuáles son los dos componentes de un capilar? Sea cual sea continuo, sea discontinuo, ¿cuáles son los dos componentes? Lâmina basal e... Eu esqueci o nome que dá pro outro. La lámina basal o membrana basal, que es la membrana que va a dar sostén o le va a soportar al epitelio del vaso sanguíneo que está por dentro. ¿Cómo se llama el epitelio del vaso sanguíneo? Endotélio. Endotelio. Ahí está. Entonces va a ser endotelio y lámina basal o membrana basal. Esos dos. ¿Está bien? Para todos, todas, para que puedan recordar, los dos componentes de cualquier capilar va a ser endotelio y membrana basal. Y terminó. Ahora, ¿qué característica presenta el endotelio y la membrana basal para decir que el capilar es continuo, es fenestrado, es discontinuo? Ahí es la pregunta, ahí va la pregunta. En el continuo, vamos a empezar con el continuo, como dice el nombre, ambas estructuras, endotelio y membrana basal, son continuas, ¿sí? Son continuas. No va a haber interrupción, no va a haber fenestración. Fenestración significa agujeritos, porosidades, ¿sí? Un formato más cribosado y perforado. Entonces no va a haber interrupciones en estas estructuras, van a estar todas bien conectadas y cerradas, ¿sí? El endotelio es continuo y la membrana basal es continua. Eso es
capilar continuo, ¿ok? El capilar fenestrado, que es en este caso el del riñón, en el glomérulo. El endotelio, vamos siempre a empezar por el endotelio. El endotelio es fenestrado, escribosado, perforado, interrumpido, el endotelio. Y la membrana basal es continua, es cerrada. ¿Sí? Así como en el continuo era cerrada, aquí también la membrana basal va a ser cerrada. ¿Se entiende? Las aberturas de estos capilares siempre van a comenzar de adentro para afuera. Por eso vamos, continuo, ambas estructuras son cerradas. Fenestrado, el endotelio es discontinuo, la membrana basal es continua. Y el discontinuo, el último capilar, discontinuo se llama, ¿sí? Ambas estructuras son discontinuas. El endotelio y ahora también la membrana basal. Van a tener aberturas, separaciones, entonces viene un epitelio aquí, no se unen, quedan abiertas y por esta ranura puede fugar líquido, células, ¿ok? Así que el endotelio y la membrana basal va a ser discontinua en el capilar discontinuo. ¿Se entendió, gente? Sí, señor. El tipo de capilar del riñón, como se suele decir, pero es una pregunta muy grande, no es muy específica. Cuando pregunta capilar del riñón, hace referencia al capilar que está en el glomérulo renal, porque después los túbulos también necesitan vascularizarse. No es solamente aquí que entra la sangre y que aquí nomás se está vascularizando. La arteriola aferente entra en el corpúsculo, en el glomérulo, en el corpúsculo renal, ¿está bien? La arteriola aferente entra, forma todo este glomérulo y sale la eferente. ¿A dónde creen que va la eferente? La eferente sale y va a los túbulos para vascularizar a los túbulos, para crear una red tridimensional alrededor de los túbulos. La arteriola, una arteria lleva todavía sangre oxigenada, ¿está bien? Por este paso, hace un paso aquí de filtrado nada más, pero sale como una arteriola eferente que es todavía sangre oxigenada. Va a los túbulos, vasculariza los túbulos y ahí sí pierde la oxigenación y las venas, las vénulas, traen el dióxido de carbono y que va a salir por las venas renales posteriormente. Bueno, entonces para terminar esta idea aquí, cuando pregunta capilar del riñón, va a haber fenestrado en el glomérulo, pero va a haber capilar continuo en los túbulos. Pero nunca mencionamos esta parte, siempre pasamos esta parte. Si se pregunta capilar del riñón, hace referencia a esto, que es lo más importante del riñón, de donde ocurre el filtrado del riñón. ¿Sí? Ok. ¿Hay cómo diferenciar el tipo de capilar en la lámina? No, no hay. En una lámina sí, ¿verdad? No vamos a poder observar esa característica aquí. Eso es una característica mucho más microscópica que se utiliza el método de la microscopía electrónica, Bárbara. ¿Sí? Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Nosotros aquí utilizamos la microscopía óptica, que solamente con estas imágenes que tenemos a disposición observamos la estructura, la forma, etc. Ahora, la microscopía electrónica es mucho más precisa, mucho más pequeña, y allí fue donde se descubrió estas características. Esta característica de discontinuo, fenestrado, y ahí quedó entonces estos asuntos teóricos, pero que pueden ser preguntados aquí en este examen, puede ser preguntado. No, no se puede ver ya ahora si es continuo o discontinuo. No. Perfecto. Pero sí, esta imagen, un riñón, es un corpúsculo renal, es un glomérulo renal. Teóricamente, se evalúa también la parte teórica en este examen práctico. Pues es imposible hacer un examen práctico sin tener la teoría, sin tener el conocimiento. Así que se va a preguntar qué tipo de capilar. Se pregunta esas cosas teóricas en un examen práctico, justamente para evaluar ese conocimiento.
por más que no se pueda ver, es algo que siempre venimos repitiendo y que todos ya saben y deben de saber. Muy bien. Ok. Llegamos entonces al final de esta presentación, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Não.